Guillermo, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Qué tal, Rubén? Buen día en este día frío, pero con mucha información, ya que el día de ayer fue un día realmente Agitado. lleno de sorpresas. Agitado además, ¿no, senador? Hace frío, sí. Le voy a mostrar este paisaje, senador, de nuestra ciudad de La Paz. Bello paisaje que tenemos a esta hora de la mañana. Sí, como Hay el nubecitas, sol también se tenemos sol. compensa con el panorama de bello de la ciudad de La Paz. Sí, yo siempre digo, La Paz es una ciudad fotogénica. Senador, a la materia. ¿Cómo ha mascullado usted personalmente y comunidad ciudadana? Ya Carlos Mesa también se ha manifestado. Esta decisión, si no como no lo ha dicho, de apartarse de Jorge Quiroga, del bloque de unidad, sino evitar la encuesta, desahuciar la encuesta que se habían propuesto al inicio de esta alianza. Eh, el- Nuestro libertador Simón Bolívar, en el último intento que hizo en el Congreso de Panamá, Congreso de Canning, para unir a los países en la Pacha Grande latinoamericana, nos dijo: unidos, unidos, unidos o nos devorarán. Creo que ahí está, Rubén, el kit del asunto. Está claro que lo que ya hizo don Carlos Mesa en su tuit que tú has mencionado es que sobre todo lo que queremos es abrir el nuevo ciclo democrático con opción de unidad, que es lo que el pueblo está reclamando. Donde vas, la gente dice: ya pues, únanse. Y eso es lo que hemos intentado o estamos intentando hacer. Cualquier intento de romper esa unidad, obviamente en los cánones específicos, puede llevar a cierto tipo de problemas. Y yo creo que fundamentalmente lo que tenemos acá es un grave problema que tiene que ver sobre todo con, diría yo, un intento de bombardear al bloque de la unidad. Y yo quiero repetir primero el discurso de don Carlos Mesa del día de ayer, o el mensaje que ha lanzado. Voy a hacer el intento, si no es el último intento, de respetar la unidad de todos los bolivianos en un instrumento que va más allá de las alianzas entre partidos o entre personas, sino que intenta darle al país una opción donde la gente pueda agarrarse y ser creíble para derrotar al movimiento al socialismo. Todo lo que ha pasado el día de ayer ha sido sobre todo un tema muy grave, querido Rubén. Yo creo que primero las interpretaciones. Lo he oído a detalle a Tuto Quiroga, lo he oído también a Samuel Doria Medina y los he oído a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Está claro que nosotros podemos jugar un rol fundamental en este momento. ¿Cuáles son estos? Todos los miembros del bloque de la unidad han firmado un acuerdo, Rubén, tú te acordarás, Sí. de unidad, en que todos se han comprometido a que la elección del candidato único se va a realizar a través de una encuesta previa, con el objeto de determinar quién va a contar con el mayor respaldo dentro del bloque. Sin embargo, ¿qué está pasando? Ahora se intenta condicionar la realización de dicha encuesta a la inscripción de empresas encuestadoras en el órgano electoral, por un lado plurinacional, porque ayer ha salido ya el cronograma ya del órgano electoral, amparándose en lo que se llama la ley 026. Pero yo creo que ese argumento no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que decir, Rubén, es que la norma solo es vigente cuando hay candidatos inscritos. Según el cronograma, los candidatos inscritos se inscriben hasta mediados del mes de abril. Así es. No los candidatos, sino los Mayo. partidos. Y los candidatos hasta mediados del mes de mayo. Así es. No tenemos ni frentes y no tenemos ni candidatos. El único riesgo de sanción podría ser para algunas encuestadoras que no estuvieran registradas en el Tribunal Electoral.
No sé si eso se puede. Pero para hacer otra cosa importante, eh, cuando los partidos políticos hacen sus estrategias electorales, hacen pues encuestas que no tienen por qué, son encuestas internas para el desarrollo de su propia estrategia electoral. Y bueno, acá, estas encuestas que ya están empezando el día de hoy, deberían intentar darle luces al frente o al bloque de la Unidad Democrática para la elección de sus Claro. candidatos específicos. Al que gane, gane. Si gana Tuto Quiroga, todos con Tuto Quiroga apoyarlo. Si gana Samuel Doria Medina, pues habrá que ir todos con Doria Medina y apoyarlo en su integridad. Y O Amparo bueno, Vallivian. el Tuto conocía esta norma desde antes. Y pese a ello, firmó los acuerdos. Ha habido varios acuerdos que se han hecho, documentos específicos, para darle al frente, al bloque de la Unidad Democrática, la posibilidad de transparencia. Se definió que el único vocero era Carlos Mesa, como que así está siendo. El único que tiene la palabra oficial es él. Y él ha leído documentos y ha presentado documentos cuando ha habido un consenso entre todo el bloque de la unidad. Por eso es que obstaculizar o dar criterios de no hacer la encuesta no es pues es quedar en medias verdades. La verdad absoluta que queremos los del bloque y el país es que se hagan las encuestas y que se defina quién finalmente es el candidato. Está para cualquiera, ¿no ve? Senador. No hay una diferencia significativa, entonces cualquiera puede ganar. Claro. Si tú crees que puede ganar, que vaya pues a las encuestas. Si nuestro amigo Samuel quiere ganar, también que lo haga. Ya verán ellos. Nosotros vamos a mantener una imparcialidad hasta el momento en que los documentos nos digan esto es lo que ha hecho. Y se va a discutir en la alianza. No tiene por qué ahí hacerse una discusión con gráficas en la televisión, aunque a mí me encantaría que eso suceda. Claro. Pero lo que sí va a pasar es que por lo menos los 6 jefes del bloque van a discutir y van a analizar y se van a llegar a una conclusión. En las encuestas ha ganado tal persona y todos con él, yo lo apoyamos al candidato en específico. Senador, Yo creo que, sí, dime. ¿cómo Dime, sucedieron los hechos ayer? ¿Cómo se decantó esta situación tan crítica que está sufriendo el llamado bloque de unidad? Ayer ya se rumoreaba muy temprano, en la mañana, incluso al mediodía, sobre que se estaba desmarcando Jorge Quiroga, pero no teníamos los argumentos. Incluso se decía que él pedía la ampliación del plazo de la encuesta por unos 45 días. Habían mandado una carta para que se presente hoy en la jornada, por ayer, para que de una vez suscriba el inicio de la encuesta. ¿Qué ocurrió ayer? Ahora, cierto, más adelante seguramente lo vamos a comentar, parece que es una coartada el hecho de apelar a la ley y decir que la ley no nos permite por parte de Jorge Quiroga. ¿No será que está planteándose ir nomás por su cuenta como candidato a las elecciones? Bueno, lo primero que hay que decir, Rubén, es que el procedimiento que da la ley es, bueno, ahora ni siquiera hay precandidatos que se han planteado. Primero habrá que resolver el tema que quién va a ser el candidato, el precandidato. Una vez que se haga eso, el frente tendrá que, o el bloque tendrá que formalizar esto con la inscripción del frente por un lado o del bloque y luego con la inscripción de los nombres respectivos para presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Y una vez que se haga eso, hay un tercer momento, que es que el Tribunal Supremo Electoral dirá sí o no, habilitará o no habilitará a esos candidatos. Entonces no se puede hablar que en este momento hay candidatos, no hay pues candidatos, Rubén, lo que hay son precandidatos Sí. que van a luchar por ser precandidatos elegidos por su frente y que ese frente o bloque los inscribirá como sus candidatos específicos para que sean analizados por el Tribunal Supremo Electoral y ellos definan si aceptan o no esa candidatura. Entonces partimos de de una mala definición. No se puede en este momento castigar a ningún candidato. ¿A cuál candidato? ¿Cuál es el candidato? Ni siquiera el Evo Morales es candidato y no va a ser tampoco. Y ni Landrónico, Nadie. ni Manfred Sevilla, y peor Tuto ni Samuel. Tienen que pasar las diferentes barreras. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha reunido el frente para iniciar el bloque, para iniciar el tema de las encuestas. Ha habido criterios diferentes.
se ha mandado una nota específica que ha salido por la prensa a don Tuto Quiroga y se le ha pedido, por favor, que se refrende el tema de el compromiso dado, que son tres encuestas simultáneas al mismo tiempo de 5.000 encuestas por cada una de ellas, o sea, 15.000 en total, que se hacen al mismo tiempo, donde ellos han decidido entre las empresas que se van a contratar, pero además se ha definido una empresa que haga la supervisión, los dobles cielos que se llaman en estadística para evitar malos entendimientos y dar viabilidad y visibilidad a que la encuesta está realmente bien hecha. Eso es lo que se ha definido. Entonces, ante esa carta, don Tuto Quiroga ha hablado con miembros del bloque, sobre todo con don Carlos Mesa, pero luego ha hecho una conferencia de prensa o una entrevista donde todos la hemos visto, y él ha planteado que se va a ir contra la legalidad del Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, que pueden ser argumentos importantes que hay que tomar en cuenta, obviamente, pero que creo que ante el hecho en sí de que vayamos a una elección que nos permite elegir al bloque de la unidad sus candidatos, es perjudicial porque está retrasando el proceso. No tenemos tiempo. No se pueden hacer 45 días después una encuesta. O sea, eso quiere decir que se va a inscribir por un lado Tuto Quiroga, por otro lado Samuel Doria Medina, y después se hará una encuesta para ver quién está mejor posicionado y se apoyará aquello. Esa es otra estrategia. La estrategia acá es un bloque unido que defina a través de un procedimiento estandarizado estadísticamente que ha sido validado y probado en diferentes países para elegir a los precandidatos. Lo ideal hubiera sido que hubiéramos tenido elecciones primarias abiertas, pero y además sin padrón, o sea, con padrón universal y obligatorias, etcétera, etcétera, como planteó Carlos Mesa hace un año y medio. Pero no, el tribunal no ha aprobado, el Congreso no ha aprobado, solo se han suprimido las elecciones primarias cerradas, pero no se han aprobado las abiertas. Ahora, En resumidas cuentas, lo que ha pasado es que este procedimiento, que sigue todavía en tratamiento, ha hecho que ha habido una carta de los miembros del bloque, firmados por los 5 jefes de partidos, a don Tuto Quiroga, diciéndole que se cumplan los compromisos, que hay que ir a las encuestas y que por favor estamos a la espera de su benevolencia para todos en conjunto ir a lo que el país está esperando, la elección a través de encuestas de los candidatos o los precandidatos, no los precandidatos claro. del bloque de la Unidad Democrática. Ahora, ayer se ha percibido de que parecía una coartada la que ha planteado Jorge Quiroga de apartarse del bloque, de desahuciar esta encuesta que se han propuesto para ser candidato en adelante por propia cuenta. ¿Sospechan eso en el bloque? Ya se suponía que ayer, con la ausencia a esta reunión, vía Zoom, tengo entendido, Jorge Quiroga mostraba esas señales. Bueno, eso sería especular, estimado Rubén, y no quisiera entrar en la especulación. Quiero hablar de hechos evidentes, basados en documentos específicos. Hay acuerdos firmados por los 6 partidos que se han comprometido a validar la preselección de los candidatos a través de encuestas. Hay, por otro lado, una carta enviada el día de ayer o anteayer por los 5 miembros del bloque a don Tuto Quiroga, haciendo conocer exactamente lo que son los compromisos firmados por todos y pidiéndole que se cumplan estos compromisos. Hay unas declaraciones tanto de Tuto Quiroga como con Samuel Doria Medina, pero también con don Carlos Mesa y Camacho, donde ponen en contexto este tema. Estamos a la espera de que se puedan juntar todos, incluido Tuto Quiroga, y llevar adelante los acuerdos y los compromisos suscritos bajo firma. Y en función de aquello, darle al país tranquilidad de que el bloque de la Unidad Democrática va a continuar. Senador, el bloque de la Unidad Democrática es operativo nacional y debería continuar. claro. Senador, usted nos puede contar que también una carta se ha mandado a Samuel Doria Medina y a Amparo Vallivian en el mismo sentido de la carta enviada a Jorge Quiroga. No, la carta fue enviada en una reunión que estuvieron presentes los 5 jefes de partidos y creo que Tuto Quiroga
en contacto telefónico porque según él no estaba en La Paz. Y bueno, una vez terminada esa reunión, que duró muchas horas, se ha enviado una carta firmada por don Carlos Mesa, por por Efraín Suárez, Suárez, en representación de Creemos del señor Camacho, por Amparo Vallivian y por Samuel Doria Medina y por don Vicente Cuellar. el Vicente Cuellar a el señor Tuto Quiroga pidiéndole en función de aquello el compromiso, que el cumplir los compromisos y los acuerdos pactados. Entonces se entiende que ahí había una señal. ¿Por qué tienen que mandarle una carta siendo parte del bloque de unidad? Han presumido seguramente de que estaba ya en otros afanes. Bueno, no queremos especular, dice usted, senador Seoane, pero hay una carta específica que ha enviado el bloque a Jorge Quiroga. Ahora, ¿usted cree que Jorge Quiroga va a ser consecuente? Si fuera consecuente, nosotros pensando como eh, eh, periodistas, va a esperar esta encuesta más allá que no esté de acuerdo Jorge Quiroga y se someta a esto en adelante, porque si va por cuenta propia, entonces uno va a leer de que otra era su intención. Bueno, lo primero que quiero decirte, Rubén, es que la carta es muy educada, no dice en ningún momento que Tuto Quiroga está fuera del bloque, nada de eso. Si no le dice, estamos en esto, esto es lo que hemos acordado, los tiempos se están acortando y por favor debemos empezar la encuesta respectiva. Una encuesta respectiva que había compromisos de los participantes en la misma. En función de aquello, eso es lo que se le ha dicho. Lo que después hayan dicho cada uno de los líderes políticos, eso sí es una actividad personal de cada líder político. Lo que haya dicho Camacho en su mensaje, claro, o lo que haya dicho Amparo Vallivian, o lo que haya dicho Samuel Doria Medina, o el señor Cuellar, perdón, eso va por cuenta de cada uno de ellos. Pero la carta es una carta institucional de llamada a la unidad, de volver a contribuir a la unidad del bloque y de cumplir los compromisos, y eso pasa por la realización de la encuesta. Senador, usted parafraseaba a Simón Bolívar, unidos, unidos, unidos antes que nos devoren. ¿Cree usted que el bloque unidad es susceptible de que lo devoren en las elecciones? ¿Está debilitado el bloque de unidad con estas actuaciones en los últimos días? Bueno, todavía no se puede saber eso. Yo creo que el bloque de unidad es una esperanza para el país, para tener una oposición realmente que pueda ganar las elecciones nacionales. Y eso estamos viendo. No se puede decir que, bueno, entonces todo el mundo estaría mal, porque está mal también el MAS, está mal Manfred Reisvilla y Chi, están con diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque se acercan los días se acerca mediados de abril que hay que ya inscribir en los bloques, porque si inscribimos el bloque, que eso es lo que se ha acordado, donde estén todos, quiere decir que no es posible que después uno quiera salirse. No, pues ya inscribes el bloque, quiere decir que de ese bloque tiene que salir el candidato. Ya no pues después del deadline del día D que plantea para la inscripción de frentes, al día siguiente ya no te puedes inscribir con otro partido. Claro. Entonces, es la primera definición existencial que hemos acordado. La segunda es que en función de aquello, con una encuesta, el bloque de la unidad, conociendo esos datos por sus principales líderes, iba a darle al mejor elegido, al mejor posicionado en las encuestas. En eso estamos y ese es el procedimiento que ha elegido el bloque de la unidad y que Carlos Mesa en su debido momento dará a conocer al país por dónde va el tema de las encuestas respectivas. No hay argumento legal para decir que no se pueden hacer estas encuestas. Son privadas del bloque, pedidas por ellos, pero en segunda instancia no hay todavía, ni siquiera hay precandidatos, peor candidatos. No hay frentes todavía, ni la, ¿cómo se llama esta? Ni la ley 026 que establece que las empresas encuestadoras deben registrarse ante la OEP están registradas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles no son esas? Claro. Esto va a ocurrir el 19 de este mes. En contraste, el acuerdo de la unidad establece que el candidato único debía definirse antes del 10 de este mes, es decir, 9 días antes de que la norma pudiera aplicarse. Pero por otro lado hay el artículo 136, Rubén, de esta misma ley, que impone sanciones únicamente a la difusión de encuestas sobre candidatos inscritos,
lo que confirma, una vez más te digo, Rubén, que la norma no puede regular una encuesta interna sobre potenciales Claro, candidatos. Parecería ser que Evo Morales va a ser candidato, entonces lo inhabilitarían. No es así. claro, sí. Es decir, las condiciones legales que se están diciendo se esgrimen para frenar una encuesta no existen y su interpretación obviamente no tiene ningún asidero jurídico, Rubén. Así es. Senador, ahora, ¿cómo se ha definido en el bloque de unidad la elección del partido político que va a ser de colchón para esta alianza? Usted sabe que Luis Fernando Camacho tiene una agrupación, creemos, no es de alcance nacional. Vicente Cuellar tiene una agrupación que ni siquiera creo que tiene registro departamental, como es Cambio 25. Carlos Mesa tiene Comunidad Ciudadana, es una agrupación que no tiene alcance nacional. Jorge Quiroga no tiene partido político, tiene una agrupación que ni siquiera está registrado, como se llama Libre. Y Samuel Doria Medina sí tiene partido político, que es Unidad Nacional, está vigente. ¿Qué han quedado en el bloque de unidad? ¿Con qué partido Bueno, van a ir? es el mismo procedimiento que se hizo con Comunidad Ciudadana. ¿Ya? Comunidad Ciudadana, en realidad quien hizo el registro fue el FRI, que ahora está con Tuto Quiroga. No sé si lo podrá hacer o no. Por otro lado, hay también Samuel Doria Medina que tiene su partido. Hay organizaciones departamentales. Se hace pues un bloque, se define un nombre específico sustentado por este tipo de partidos que Sí. están acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral, tanto a nivel nacional como departamental, que es lo que te piden, una instancia nacional, una departamental y una local. Y eso es lo que es el procedimiento que se va a hacer. Es como se ha hecho con Comunidad Ciudadana y como todos los partidos van a hacer. O sea, hay partidos que están habilitados. Se utilizará pues esos para este fin. Y bueno, hay Tuto Quiroga tiene al FRI, Samuel Doria Medina tiene Unidad a su Nacional. partido UN, hay Camacho tiene una instancia departamental, hay otras instancias locales y tenemos pues más de 16 instituciones que se han plegado al bloque. Está No bien. solamente están los 7 líderes, cabezas del bloque, sino hay un montón, Movimiento Sin Miedo, hay un montón que para qué vamos a hablar en este momento. Algunos tendrán algún tipo de personería, otros no. Ahí está, es lo que permite la ley, los bloques. Sí. El bloque permite juntarse todos, utilizar a los partidos que están legalmente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral e inscribir el bloque y luego a los candidatos. Ahora, ¿qué se va a llamar la alianza? ¿Ya está definido o todavía van a esperar a que No, una vez que todavía haya no, todavía candidato no. se defina? Pero no vamos a caer en el ridículo como ha caído Evo Pueblos, ¿no? Como, digamos, una suerte de ego tan grande como decir, digamos, Carlos Pueblo, no sé qué, cualquier nombre. No, va a ser un nombre que tenga que ver y que sobre todo capte el tema de la unidad nacional, el tema de los ciudadanos, el tema de representar las comunidades, el tema de generar un proyecto nacional y democrático que el país lo vea en ese sentido. Pero eso es la última magia que se hace cuando todos estamos de acuerdo y en esas sonrisas del acuerdo salen con mucha iniciativa nombres muy, muy lindos. Claro que sí. Ahora, hace un par de semanas nosotros hacíamos un reportaje, análisis respecto de la vigencia de los partidos políticos, las organizaciones políticas. ¿Qué organización política ha podido sobrevivir o qué alianza ha podido sobrevivir más allá de las 20 horas del domingo de elecciones? No hay ni una. ¿Y no cree usted que hay riesgo de que a partir de ya la definición del candidato pudieran haber confrontación como las que están habiendo en este momento en el seno del bloque de unidad? Recordará usted, senador, en 2020, cuando se conformó la alianza Juntos, estaba Solvo, estaba la alianza, el Partido Demócratas de Rubén Costas y estaba Unidad Nacional. Cuando decidió la alianza no continuar en la carrera electoral, a estos partidos que estaban apoyando la alianza los ha arrastrado también al, entre comillas, suicidio y han terminado sin representación en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ha analizado esta eventual situación el bloque?
El bloque de la unidad se hace camino al andar. Ya, Primero, no queremos una juntucha de nombres de partidos, sino queremos una verdadera propuesta nacional que habla un nuevo ciclo político en el país. Los ciclos políticos en el país, como tú sabes, Rubén, duran aproximadamente 20 años. Y bueno, ese es el interés. Ahora, eso evidentemente no somos magos, digamos, para saber cuánto va a durar, pero si tenemos ideas claras, compartimos el sentimiento del pueblo boliviano, le damos las exactas directrices, o sea, las consignas adecuadas, el ABC de un programa que llegue a la población, ese es el mejor pegamento para que un bloque se vuelva claro. va en un proyecto político con una organización política adecuada. Aquí ha habido cosas importantes. Carlos Mesas ha declinado su Sí. candidatura en función de la unidad y decir, bueno, hagamos unidad, yo voy a declinar mi candidatura. Lo mismo ha hecho Vicente Cuellar, Fernando Camacho, Luis Camacho. Fernando Camacho. Entonces, ahí hay criterios importantes. Lo mismo ha hecho el señor Cuellar, perdón. Amparo es parte de la pugna, pero bueno, democrática. Eso es lo que está demostrando que hay vocación de llegar a acuerdos importantes. Pero además el país va a permitir y va a definir exactamente los rumbos a considerar. Estamos mal pues en la economía, estamos mal en el manejo de la cosa pública en Bolivia, se está cayendo el país, necesita abrir un nuevo ciclo político y ese nuevo ciclo político pasa por programa adecuado, pasa por liderazgos importantes nacionales y pasa por instrumentos políticos que puedan llevar adelante el ABC del nuevo ciclo que viene el país, como para en este caso la crisis económica, cómo institucionalizar al país, cómo dotarle al país de una democracia estable, coherente y con respeto en el mundo. ¿No le parece que es un desafío enorme el plantearse un cambio de ciclo a través de una alianza conformada muy recientemente? ¿Acaso no podían comenzar ya nomás en 2020, después de las elecciones que ganó el movimiento al socialismo, senador? Pero ha habido pues pasos que se han dado. Sí, Te estás olvidando, Rubén, que el señor Evo Morales quiso reelegirse el 2019, pese a que creo que el 2016 o 17, 19, en el referéndum dijimos 9, pero le dijimos no. El el 16, 2019 sí. él fue derrotado en las elecciones y por eso tuvo que inventarse cualquier cosa pues decidió dejar sin efecto las elecciones. Y luego de ese vino el tema además con fraude, porque sin fraude Carlos Mesa había sacado cerca del 40% y con fraude terminó en 30 y tantos, 36 creo. Con eso le habilitó a Evo Morales decir que había ganado y se demostró que no, que había habido fraude. Ahora que dicen que es golpe, ese es otro tema que no tiene que venir al caso acá. Bueno, por un lado eso. Luego el 2020, entonces el 2020 también hubo una fuerte votación de la oposición. Lamentablemente en ese momento hubo un criterio en Santa Cruz de un liderazgo propio de Santa Cruz y eso debilitó las posibilidades de que la oposición ganara. Entonces son caminos que se han ido dando. Hemos trabajado en el Parlamento conjuntamente con Creemos por mucho tiempo, hemos hecho acuerdos importantes en defensa de la democracia, etcétera, Sí, que sí, se van sí. construyendo. Y creo que este es un intento casi inédito de juntar a 6 líderes políticos nacionales y más de 15 o 20 organizaciones y partidos políticos para llevar adelante un frente, un bloque. Pero el bloque, más que hablar de un frente, lo que hay que hablar es Bloque. diría el amigo este famoso italiano, el bloque social revolucionario. Otros dirían, hay que hacer el frente, el bloque, ¿cómo es? Lo que en el MNR se llamó, el frente no era el Frente Nacional, era el Gran Movimiento Nacional, donde acuden sobre todo las regiones, acude un proyecto que unifique el país, que deje de pensar en pelea entre taras y caras, que entienda bien el problema de la interculturalidad, que dé los derechos para los niños, para las mujeres, para aquellos, que les dé a las regiones la posibilidad de crecimiento en un país diverso, y etcétera, etcétera. Todo eso se construye al andar, pero lo primero que hay que hacer es derrotar en las urnas a aquel que no cumplió. Y nosotros no estamos de acuerdo en sacarlo al señor Arce en este momento. Queremos derrotarlo en las urnas.
que se vaya en el mes de noviembre, que es cuando tiene que irse. No tiene ya nada que hacer en el país. Ahora, Y al mismo tiempo, intentar demostrar que el ciclo de estos 20 años, que hicieron barbaridades con la economía del país y con muchas cosas, se ha acabado. Está en sus crecimientos decrecientes, se está, evita morir, pero están haciendo que el- la agonía sea más larga, pero están muriendo. ahora, cierto, cambio de ciclo me parece personalmente un desafío enorme. Usted dice que se han avanzado, han habido pasos previos desde 2016. Sí, hay que entender que ha habido un bloque, si no estructurado, unido, sino más que por inercia, que ha resistido la posible modificación de la constitución política del Estado. En 2019 sabemos cómo ha llegado al caso esta situación, pero uno pensaría, desde 2019 podían firmar un acuerdo a largo plazo estos mismos cuadros políticos y allí sí se hubiera planteado un cambio de ciclo, pero ahora no. Son elecciones las que convocan a estos cuadros políticos a que se unan después de un antecedente cierto de acciones conjuntas, tanto en el ámbito nacional como en la Asamblea Legislativa, usted nos lo recordaba. Pero de repente sufre una fisura con la decisión de Jorge Quiroga. ¿Cuán sostenible puede ser una fórmula en la oposición? Y eso que no estamos hablando de Manfred Reyes Villa. En su alianza le dicen que es pro-arcista, pro-masista, pro-gubernamental. Pero es otro bloque de oposición pequeño que acaba de conformar también junto a Chi, senador. Bueno, el bloque pues puede ser la transición para el nuevo ciclo político, ¿no? Los ciclos políticos que decir que nace el 6 de agosto o una fecha determinada. Hay transiciones, hay procesos. El bloque puede ser la transición para la discusión y el armado del nuevo ciclo político. Pero que el país ya necesita una transición, necesita salir de estos 20 años del movimiento al socialismo, donde en el nuevo ciclo pues entrarán pues todas las vertientes nacionales de lo que puede ser una propuesta de gente que estuvo también en el movimiento al socialismo, nadie discute aquello. Todo Ya. es posible en política. Pero lo que sí es evidente es que hay una vocación política que ha llegado el momento de hacer una transición política a un nuevo ciclo que nos permita llevar adelante pues, las nuevas perspectivas del pueblo boliviano. Y en eso estamos. Creemos en aquello, para eso estamos haciendo política y bueno, hay que juntar a lo mejor del país y que lo mejor del país gane en estas elecciones de agosto próximo, estimado Rubén. Finalmente, si nos puede dar algunos detalles respecto a la encuesta. La encuesta comienza hoy día, nos decía. ¿Cuándo va a terminar la encuesta? El sondeo, en realidad, la consulta de la población, de la muestra que se han planteado, el trabajo de campo. ¿Y cuándo sabremos el nombre del candidato único del bloque de unidad? O de la candidata única del bloque de unidad, porque usted sabe Está que Amparo. también está Amparo Vallivian. No, mira, yo quiero decirte, Rubén, que ese tema no es de mi incumbencia. Hay una comisión técnica que está elaborando exactamente, que está definiendo y ha definido el diseño de esta encuesta, el tamaño de la muestra, cómo se lo va a realizar, cómo van a ser los controles cruzados, todo aquello. Es un tema estadístico que ya se está trabajando hace mucho tiempo. Ya han sido capacitados los grupos de encuestadores, etcétera, etcétera. Pero decirte cuánto tiempo va a durar, etcétera, prefiero que eso lo hables con miembros de esa comisión técnica que son los encargados de dar la vocería al respecto. De mi parte sería un exceso y yo no lo puedo hacer, estimado Rubén. A ver, capacitadores, usted nos decía, ya han sido capacitados los encuestadores. No entiendo, esto tendría que ser tarea de las empresas que han contratado. Por eso, pues, las empresas hacen, pues, eso. Ah, ya, Lo que sé es que están haciendo, tienen grupos de encuestadores. Por eso te decía que ese tema es como se hace una encuesta, pues, no, no. claro que sí. Ya los políticos o los jefes políticos no se meten en aquello, han delegado a una comisión técnica que ha tomado contacto, se han puesto de acuerdo. Es lo que es un proceso largo